En la clase de hoy vamos a continuar el tema 2 que trata sobre los aminoácidos. Específicamente vamos a comenzar a ver las propiedades de los aminoácidos en solución acuosa. En la clase pasada revisamos algunas características químicas de los aminoácidos y estas nos van a dar pie para poder discutir las propiedades que tienen estos aminoácidos en solución acuosa. Los aminoácidos se caracterizan por ser anfóteros, es decir, que tienen una porción que actúa como ácido y otra que actúa como base. Un aminoácido se puede conseguir en su forma no iónica, fíjense que no hay desprotonación de este grupo hidroxilo ni hay protonación del grupo amino, o en su forma suiteriónica, en donde el grupo carboxilo se encuentra desprotonado y el grupo amino protonado. Si sumamos la carga neta de esta forma molecular, vemos que la carga neta es 0. Decimos que está en su forma suiteriónica, que el alemán. Esto significa híbrido porque él puede actuar tanto como ácido como base. Porque si recuerdan de su clase de agua, un ácido es todo compuesto, toda molécula capaz de aceptar protones, y una base es todo compuesto capaz de donar protones. Entonces, el grupo oxidrilo acepta protones y el grupo amino cede los protones. En este sentido, podemos decir que un aminoácido actúa como un dador de protones cuando este grupo amino cede un protón y se transforma en NH2 más un protón libre, y actúa como una base o aceptor de protones cuando el grupo carboxilo es capaz de aceptar un protón y formar entonces el grupo carboxilo. Entonces vemos que el aminoácido es un compuesto ideal para la regulación del pH porque tienen grupos que aceptan y liberan protones que estén en exceso o en déficit en el medio. Esto nos lleva a estudiar entonces el comportamiento anfótero de los aminoácidos. En esta gráfica se representa la concentración de las diferentes formas en que puede estar un aminoácido en función del pH del medio. Vamos a ir estudiando poco a poco para entender qué significa esto. Cuando el pH en el cual se encuentra un aminoácido es sumamente ácido, cercano a 0, vamos a tener que tanto el grupo amino como el grupo carboxilo se encuentran protonados. ¿Por qué? Porque el exceso de hidrogeniones que hay son captados por ambos grupos, amino y carboxilo. Si comenzamos a subir el pH del medio, añadiendo por ejemplo hidróxido de sodio que tiene oxidrilo, ese oxidrilo va a hacer que el hidrógeno que forma parte del grupo carboxilo se desprenda. ¿Ok? Fíjense, la flecha hacia la derecha indica que la reacción va desde este grupo carboxilo protonado hasta este grupo carboxilo desprotonado. Se libera el hidrógeno del medio, ¿por qué? Porque estamos añadiendo álcalis que hace que aumente el pH. Al aumentar el pH, ese oxidrilo reacciona con el hidrógeno que se libera de acá. Hidrógeno más oxidrilo va a formar agua. Ahora bien, ¿a qué pH sucede esto? Vamos a averiguar, el pK del grupo carboxilo debe estar entre 2 y 4. Y efectivamente, cuando el pH del medio es igual a el pKa del grupo que estamos estudiando, decimos que entonces se encuentra, en este caso el grupo carboxilo, 50% sin ionizar y 50% ionizado. Continuamos aumentando el pH y originamos lo que denominamos la forma suiteriónica. Esta forma suiteriónica tiene una carga positiva y una carga negativa, por lo tanto la carga neta será igual a 0. Fíjense que la forma suiteriónica está representada con el color azul, mientras que la forma protonada está representada con el color rosado. Esta línea rosada va cayendo porque su concentración va disminuyendo, y la línea azul va aumentando porque su concentración aumenta a medida que aumenta el pH. Seguimos aumentando el pH
hasta que comienza a desprotonarse el grupo amino. Este grupo amino se desprotona, aquí lo tenemos desprotonado, y el pH en el cual se encuentra en grupo amino 50% protonado y 50% sin protonar, decimos que estamos en presencia del pK de este grupo amino, hasta que se desprotona por completo y estamos entonces en la molécula con ambos grupos desprotonados. Entonces, resumiendo, de los 20 aminoácidos, como les había repetido anteriormente, 5 tienen carga a pH fisiológico. Los 3 básicos, que son lisina, arginina, histidina, con pK de 10,53, 12,48 y 6,0, y 2 aminoácidos ácidos con un pK de 3,86 y 4,25 respectivamente. Vale la pena destacar acá que los valores de los pK no deben memorizárselos, pero sí entender qué significan, porque eventualmente en una evaluación se les pudiese dar el valor y en base a eso interpretar alguna situación que se les plantee. Ok, ahora vamos a comenzar con lo que denominamos titulación de los aminoácidos. La titulación en general es un procedimiento mediante el cual se conoce o se logra conocer la concentración de una sustancia o de una solución, mejor dicho, desconocida, o sea, una solución que sabemos que contiene, pero no sabemos qué concentración tiene, sabiendo la concentración de otra solución en donde sí conocemos la concentración que se coloca acá arriba. Para titular a los aminoácidos debemos recordar la ecuación de Henderson-Hasselbalch, en donde decimos que pH es igual al pK más el logaritmo de la concentración de la forma ionizada sobre la forma sin ionizar. Es importante que recuerden esta fórmula, ya que cuando lleguen a farmacología en tercer año van a ver que la absorción de los medicamentos en el tracto digestivo va a depender del pK del fármaco que estén estudiando. Entonces pongan mucha atención a esta fórmula que después la van a necesitar. A partir de la ecuación de Henderson-Hasselbalch se puede deducir que el pK es el pH en el cual se encuentra la molécula 50% ionizada y 50% sin ionizar. Si en la ecuación de Henderson-Hasselbalch tenemos acá las concentraciones de la forma ionizada y sin ionizar son iguales, nosotros sustituimos acá un número entre el mismo número, póngase que sea 5 molar de la forma ionizada entre 5 molar de la forma sin ionizar, 5 entre 5 que nos da 1, y el logaritmo de 1 que es 0. Si esta parte de la ecuación es 0, me queda entonces que el pH es igual al pK. Por eso decimos que entonces el pK es el valor del pH en el cual la forma ionizada y sin ionizar se encuentran a iguales concentraciones. Por ejemplo, para el aminoácido glicina, el pK del grupo carboxilo es de 2,34. Esto quiere decir que al pH de 2,34 vamos a conseguir un 50% de la forma sin ionizar o protonada y otro 50% de la forma desprotonada del grupo carboxilo. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar con la curva de titulación del aminoácido glicina. ¿Qué se representa en esta curva? Fíjense, en el eje Y vamos a tener el pH y en el eje X el número de equivalentes de oxidrilos añadidos al medio. Vamos a tomar un tubo de ensayo y en él vamos a colocar a un pH muy bajo, cercano a 0, un aminoácido glicina. Ese aminoácido glicina a esta carga va a tener el grupo amino protonado y el grupo carboxilo también protonado. Si comenzamos a agregar oxidrilos al medio, a ese tubo de ensayo, y vamos midiendo el pH, vemos cómo ese pH va aumentando, ¿verdad? Hasta establecer una especie de meseta, que es lo que se representa en este cuadro rosado. ¿Por qué se establece esta meseta? Porque efectivamente el aminoácido tiene cierta propiedad de buffer, es decir, de regular el pH y hace que los cambios
no sean tan abruptos como sucede después. Esta primera meseta está alrededor del valor de 2.34 y es que el pK de este grupo carboxilo es de 2.34. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el pH del medio es 2,34 vamos a tener un 50% de este aminoácido sin ionizar, es decir, protonado, y otro 50% del aminoácido desprotonado. Si sumamos o restamos una unidad al pH del valor del pKa, vamos a obtener la zona de máxima amortiguación. 2.34 más 1 nos da 3.34, que sería más o menos este valor. Y 2.34 menos 1 nos daría 1.34, que sería este valor. Entre 1.34 y 3.34 se encuentra la máxima capacidad amortiguadora de este grupo carboxilo. Seguimos añadiendo oxidrilos al medio y vemos como hay un cambio abrupto de pH y sube por encima de 7. Cuando nos acercamos a 8, vemos que comienza la zona de amortiguación del grupo amino. El grupo amino tiene un pK de 9.6. ¿Qué significa eso? Que cuando estamos a un pH del medio de 9.6, vamos a tener un 50% del grupo amino protonado y otro 50% del grupo amino desprotonado. Previamente hemos pasado por la forma suiteriónica, que es esta, en donde el aminoácido tiene carga cero. Luego desprotonamos este grupo amino y nos queda desprotonado. Al estar completamente desprotonado se vuelve a perder la propiedad buffer que tenía este grupo amino. 9.60 es el pH crítico al cual vamos a sumar y restar una unidad y veremos entonces que desde 8.60 hasta 10.60 hay cierta capacidad amortiguadora. ¿Por qué? Porque el pH no sube tan bruscamente como pasa en esta región de la gráfica o pasa en esta región de la gráfica. Ahora bien, ¿en qué momento o cómo sabemos nosotros cuál es el pH en el cual el aminoácido tiene carga neta cero? Promediando los valores de los pK que bordean a la forma suiteriónica. En este caso sería el pK1 y el pK2, 234 y 960. De esta manera calculamos el punto eléctrico como el pH en el cual el aminoácido no tiene carga y se comporta como un ion superior. Al tener carga cero, tiene poca solubilidad en el medio y por lo tanto precipita. Se hace insoluble y precipita. En el caso del glutamato, tenemos que este glutamato presenta como grupo ionizable el grupo carboxilo, el grupo amino, y a su vez presenta otro grupo carboxilo en su cadena lateral R. Vamos a titularlo comenzando de pH cercanos a 0. Comenzamos a añadir oxidrilo y vemos cómo el pH va aumentando. Cuando nos acercamos a 2.19, que sería el valor del pK del grupo carboxilo del carbono 1, vemos cómo comienza a desprotonarse ese grupo carboxilo para formar el ion carboxilato. Ojo, el grupo carboxilo del carbono alfa, no de la cadena lateral R, que ese tiene un pK de 4.25. Entonces, a pH 2.19 tenemos 50% sin ionizar y 50% ionizado este grupo carboxilo. Luego comienza a desprotonarse el grupo carboxilo de la cadena lateral R al pH 4.25. En este momento, cuando la carga neta es 0, el aminoácido se vuelve insoluble y precipita. Si nosotros seguimos añadiendo oxidrilo, se termina de desprotonar el grupo carboxilo y queda entonces el aminoácido con una carga negativa, porque tenemos una carga positiva del amino, una negativa del grupo carboxilo del carbono alfa y otra negativa del grupo carboxilo de la cadena lateral. Sería menos 2 más 1 igual a menos 1. Seguimos añadiendo oxidrilo hasta formar, o mejor dicho, hasta que el grupo amino comienza a desprotonarse, y eso sucede
a un pH igual a 9.67. Ahora, ¿cómo hacemos para calcular el punto eléctrico en este caso? Simplemente buscamos los valores de los pKa que bordean a la forma zwitteriónica. Esta sería la forma zwitteriónica porque no tiene carga. Promediamos entonces el pK1 más el pKr y lo dividimos entre 2. Esto en el caso de un aminoácido monoamino dicarboxilo, es decir, que tiene un grupo amino y dos grupos carboxilo. De esta manera, el punto eléctrico sería pK1 más pKr entre 2, 219 más 425, 322. Es decir, que a pH 3.22, este aminoácido tiene carga neta cero. Para el caso de la histidina, sucede lo mismo, pero de magnitud contraria. Vemos que la histidina tiene un grupo carboxilo con un pK de 1,82, un grupo amino en el carbono alfa con un pK de 6 y otro grupo que está dentro del anillo imidazol que se ioniza a pH 9,17. El punto isoeléctrico estaría promediando los valores de pK que se encuentran rodeando la forma zwitteriónica, que sería esta. Entonces sería pKr más pK2. Ahora bien, ¿cuál de los grupos carboxilos se ioniza primero en el caso del ácido glutámico y por qué? Se ioniza primero el que está en el carbono alfa, y eso es debido a que existe mayor densidad electrónica en esta porción de la molécula que en la porción inferior. Como hay más densidad electrónica, hay repulsión y el hidrógeno tiende a salir. De hecho, el pKr es de 4,25, es decir, hace falta un pH mayor para que salga este hidrógeno de aquí si se compara con el pH que se necesita para que salga el hidrógeno del grupo carboxilo del carbono alfa. Ya estudiamos todo lo que concierne aminoácidos. Vamos a estudiar ahora los péptidos y el enlace peptídico. Decimos que un péptido no es más que un grupo de aminoácidos que se encuentran enlazados por su grupo amino y carboxilo respectivamente. ¿Cómo se forma el enlace peptídico? Se forma por la unión del grupo carboxilo de un aminoácido con el grupo amino del aminoácido siguiente. Fíjense, aquí tenemos grupo carboxilo y aquí tenemos el grupo amino. Se libera un oxidrilo del grupo carboxilo de este aminoácido y se libera un hidrógeno del grupo amino del aminoácido siguiente. Oxidrilo más hidrógeno forma entonces una molécula de agua que sale y se unen entonces este grupo carboxilo, que ya no es tal sino carbonilo, con el grupo amino, formando entonces el enlace peptídico. Este enlace peptídico es un enlace muy fuerte y ya veremos por qué. Ahora bien, vale la pena destacar, aunque no es tema de este punto, que este enlace peptídico se puede romper por incorporación de una molécula de agua y entonces vamos en dirección contraria a la reacción y originamos a los dos aminoácidos que formaban parte de este enlace peptídico. Si se mete una molécula de agua, se añade un oxidrilo y un hidrógeno y se originan los otros dos aminoácidos. Esta reacción contraria se llama hidrólisis. ¿Qué es la hidrólisis? La ruptura de un enlace con la formación de una molécula de agua. Aquí tienen una animación en donde se representan los grupos amino y carboxilo que se unen y forman el enlace peptídico. Ahora bien, el enlace peptídico tiene un carácter de doble enlace parcial. ¿Y por qué esto? Fíjense, este sería el enlace peptídico. Aquí tenemos un par de electrones que se encuentra en resonancia, es decir, que no va a estar fijo en un solo sitio. Momentáneamente se encuentra compartiendo con el oxígeno y forma un doble enlace entre carbono y oxígeno, pero posteriormente estos dos enlaces, estos dos electrones pueden ir hacia el nitrógeno. Fíjense que aquí habría 4 electrones y formar un doble enlace entre carbono y el nitrógeno. Esto crea una zona de resonancia
Para los que no recuerdan resonancia, les recomiendo que vayan a sus apuntes de bachillerato y estudien qué es la resonancia. Lo cierto es que esta resonancia le da un carácter de enlace parcial doble al enlace peptídico. Esta resonancia impide la rotación libre del enlace carbono-nitrógeno. Aquí vemos que el enlace carbono alfa puede rotar, el nitrógeno carbono alfa puede rotar, pero entre el carbono y el nitrógeno no hay libre rotación porque hay una resonancia. Esto crea una zona planar en el enlace peptídico. Esta sería la zona planar. Esta zona no gira, no rota y la vamos a conseguir plana dentro de la molécula de proteína que la contenga. Ahora bien, las cadenas laterales de los aminoácidos pueden tener dos configuraciones, la trans o la cis. En la configuración trans, las cadenas laterales están en lados opuestos. Fíjense que esta esferita rosada se encuentra en lado opuesto con respecto a esta esfera. Sin embargo, en la cis tenemos que, por ejemplo, este grupo, donde está esta esferita verde y la blanca, se encuentra al frente de la otra. ¿Cuál de las dos formas es más probable? La forma trans, porque en la forma cis tenemos dos grupos voluminosos, uno al frente del otro, y esto implica un gasto energético innecesario. Recuerden que en el organismo siempre se busca el menor gasto de energía. Ahora bien, ¿cómo se clasifican los péptidos según el número de residuos de aminoácidos que contiene? Si tiene 2 aminoácidos, diremos que es un dipéptido, 3 tripéptidos, 4 tetrapéptidos, hasta 15 decimos que es oligopéptido, entre 15 y 50 polipéptidos y más de 100 estamos hablando de proteínas. Estos criterios pueden variar según el autor del libro que ustedes estudien, por lo tanto no es un concepto rígido. De esta manera pueden encontrar libros donde le diga que un péptido, para poder ser considerado como una proteína, tiene que tener por lo menos 200 aminoácidos, mientras que otros con 100 aminoácidos ya dicen que es una proteína. Entonces, para evitar diversidad de criterios, les recomiendo que estudien por lo que está en este cuadro. Ejemplo de un tripéptido, el glutatión. El glutatión está formado por ácido glutámico, cisteína y glicina. Este sería el ácido glutámico, esta sería la cisteína y esta sería la glicina. ¿Por qué es importante mencionárselo? Porque el glutatión participa en las reacciones de oxidorreducción celular. Ustedes probablemente han escuchado que con el envejecimiento en general de nuestro organismo aumenta el estrés oxidativo y ese estrés oxidativo puede dañar a las células, provocando, por ejemplo, lo que se llama la peroxidación lipídica. En cierta forma, este estrés oxidativo es evitado por el glutatión. ¿Okay? Esto lo verán con más detalle en una parte de metabolismo de carbohidratos. Ejemplos de un tetrapéptido. Aquí tenemos este tetrapéptido que tiene alanina, glutámico, glicina y lisina. Si pregunto, ¿cuál será la carga neta de este péptido? Vamos a ver cuál es. Los dos grupos aminos, este que estoy señalando acá y este, tienen carga positiva. Entonces aquí tendríamos dos cargas positivas y los grupos carboxilos tienen carga negativa, serían estas dos. Entonces la carga neta sería más 2 menos 2 sería 0. La carga neta de ese péptido es de 0. Pentapéptido tiene 6 aminoácidos. ¿Cómo se nombra? Simplemente tomamos cada aminoácido y le ponemos la terminación il. Si esta es la serina, sería seril. Si esta es la glicina, sería glicil. Y así sucesivamente, hasta que el último aminoácido, que sería la isoleucina, sí se nombra por completo. Aquí tenemos un ejemplo entonces de un pentapéptido que tiene tirosina, glicina, fenilalanina y leucina. Sería entonces tirosil, glicil, fenil, leucina. ¿Cómo se disponen las cadenas laterales de un péptido? En posición trans, como lo vimos anteriormente.
Algunos péptidos de interés biológico en general. Neuropéptidos. Los neuropéptidos son péptidos que son fabricados en el sistema nervioso central, por lo general, y que sirven para la neurotransmisión o que tienen otras funciones como hormonas. Ejemplo, los factores de liberación hipotalámicos como el TRH, CRF, hormonas hipofisiarias como la CTH, la prolactina, oxitocina, la angiotensina, que más bien tiene que ver con la regulación de la presión arterial, entre otros. A estas alturas no es necesario que ustedes sepan la función de cada uno de estos péptidos. Sin embargo, sí es importante que sepan que hay péptidos que funcionan como neurotransmisores. Otro péptido es el glutatión, que ya lo vimos, y la insulina. Algunos aminoácidos, sin que sean péptidos, pueden actuar como neurotransmisores. Ejemplo, la glicina, el glutamato, el aspartato y el GABA, que ya lo vimos, el ácido gamma aminobutírico. Una vez visto todos estos aspectos concernientes a los aminoácidos, vamos a ver ahora la aplicación odontológica que todo ello tiene. Y vamos a ver cómo los péptidos pueden estar relacionados con la caries dental. El primer péptido que nos vamos a encontrar es la sialina. La sialina es un péptido que modula la actividad metabólica de las bacterias orales. Está compuesto por glicina, glicina, glicina y arginina. Esta arginina va a estar relacionada con el aumento del pH de la biopelícula dental y por lo tanto disminuye el desarrollo de caries dental. Hay una bacteria denominada Streptococcus strangi que actúa precisamente sobre la arginina, tiene una enzima denominada arginina desaminasa que libera el grupo amino y ese grupo amino es capaz de captar protones del medio formando amonio y por lo tanto aumentando el pH salival. Ahora bien, estudios recientes han indicado que existe una disminución de la secreción de sialina en las glándulas salivales que está asociado con la edad. De esta manera, Lee y colaboradores en el año 2018 hicieron algunos experimentos que veremos a continuación. Ellos vieron el efecto que tiene el envejecimiento sobre la expresión de la sialina submandibular, es decir, de la glándula submandibular, en ratones, que está representado por la gráfica A, y en humanos, representado por la gráfica B. Fíjense que ellos midieron la expresión, es decir, en pocas palabras, aunque este concepto a estas alturas a lo mejor ustedes no lo comprenden, de una manera indirecta midieron la cantidad de sialina que se expresa en las glándulas salivales de ratones de 2 meses, de 6 meses y de 18 meses. Fíjense cómo a medida que el ratoncito envejecía, disminuía la cantidad de sialina. Lo mismo sucedió en las glándulas salivales de pacientes jóvenes y pacientes ya de edad avanzada. Este hallazgo es importante porque quizás puede explicar el por qué varía o pudiese encontrarse variaciones del pH en la saliva e incluso incidencia de caries en personas con edad avanzada. Fíjense, existen diferentes estudios recientes en donde se evalúa el papel de aminoácidos o de péptidos en la regulación del pH el pH salival y los diferentes efectos que esto puede ocasionar. A continuación se mencionarán algunos estudios. No es la idea de este curso evaluar con profundidad estos estudios, ya que ustedes en segundo año tendrán una materia denominada cariología, pero sí es fundamental que por lo menos sepan que los aminoácidos ustedes lo ven en su curso de primer año porque existen algunos de ellos que tienen propiedades anticaries o algunos péptidos que tienen propiedades anticaries. Entonces vamos a ilustrar de una manera simple y muy sencilla
cómo han sido estos estudios. De antemano les digo que estos artículos los tienen en el campus virtual y los pueden leer con calma posteriormente. Para el año 2015, Cheng y colaboradores proponen que la arginina promueve la captación de fluoruro en lesiones con caries. ¿Qué hicieron ellos? Ellos trabajaron con lesiones de caries que se inducen de una manera artificial en 6 grupos de dientes, cada uno de ellos formado por 30 dientes, los cuales fueron tratados inicialmente con un ácido para inducir la caries y posteriormente cada grupo de ellos fue tratado con diferentes sustancias. Así, el primer grupo fue tratado con agua desionizada, ¿verdad? El segundo grupo con una solución de arginina, el tercero con fluoruro de sodio, el cuarto con una solución que tenía arginina más fluoruro de sodio, el quinto con una pasta tradicional, ¿verdad? Y el sexto con una pasta que contenía fluoruro más arginina. ¿Qué resultados obtuvieron ellos? Ellos encontraron que la solución de arginina promueve, ¿verdad?, la remineralización si se compara con el agua desionizada. Es decir, si se compara con aquellos que tenían agua desionizada en su tratamiento, también cuando se usó en combinación con el fluoruro, la arginina incrementó significativamente la captación del fluoruro si se compara con aquellos dientes que habían sido tratados solamente con fluoruro. Es decir, la arginina per se es buena, pero si estamos en presencia de fluoruro, la captación de fluoruro se ve favorecida por la arginina y este fluoruro recaptado ayuda a la remineralización del diente. En esta figura vemos una fotografía tomada con un tipo especial de microscopía, ¿verdad? No es objetivo de este curso analizar estas imágenes, pero sí podemos ver en la gráfica de abajo, vemos profundidad de la lesión, en este caso de la lesión de caries inducida, ¿verdad?, en diferentes grupos. Esta barra, que tiene unos cuadros muy pequeñitos, representa la profundidad que tenían los dientes inicialmente en cada grupo. Es decir, aquí tenemos un grupo con un tratamiento antes y después del tratamiento, cómo era la profundidad. Fíjense que estos dientes fueron tratados con un ácido para inducir artificialmente la caries. ¿Qué pasó? Que en el grupo 1, que era tratado solo con agua desionizada, la profundidad de la caries fue bastante grande, cercana a las 60 micras. Sin embargo, en el grupo B, cuando se utilizó una solución al 2.5% de arginina, fíjense cómo disminuyó la profundidad. Entonces esto quiere decir que efectivamente la arginina puede revertir o prevenir en cierta forma la formación de la caries. En el grupo C tenemos aquellos dientes que fueron tratados con arginina más fluoruro de sodio. Fíjense cómo disminuye aún más. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la arginina sola puede ayudar a prevenir la caries, pero cuando se encuentra en presencia de fluoruro, la arginina ayuda a que se recapte el fluoruro y que este fluoruro entonces contribuya a la remineralización dentaria. Entonces, la arginina es un aminoácido que está cargado positivamente. Él con su carga positiva, o ella con su carga positiva, puede unir a los iones fluoruro y facilitar entonces la recaptación de fluoruro y evitar la caries. Entonces es importante porque la arginina es un aminoácido y el tema precisamente que estamos viendo es de aminoácidos. En el año 2013, Cummins y colaboradores publican este artículo, les invito a que lo busquen,
y lo lean y ven entonces cómo hay el desarrollo y la validación de una nueva tecnología basada en arginina al 1.5%, un compuesto de calcio insoluble y fluoruro para el uso diario en la prevención y tratamiento de caries dental. También Hunt y colaboradores en el año 2015 evaluaron el efecto de la enzima arginina desaminasa, el cual depende de la cepa bacteriana que encontremos. Recuerden que en diapositivas previas le hablamos acerca de esas enzimas. También se ha evaluado la eficacia clínica de una pasta desensibilizante de uso en consultorio a base de arginina al 8% y carbonato de calcio. Esto fue realizado en la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí, en México. Ellos hicieron este trabajo, está en español, se lo recomiendo que lo lean, pero más allá de leerlo, es importante que sepan por qué, además de ser anticaries, esta arginina puede tener efectos desensibilizantes, es decir, que disminuye la sensibilidad al dolor. Y es que se ha visto que la arginina, que es un aminoácido que ha sido identificado como un ingrediente que brinda un alivio superior en contra de la hipersensibilidad dentaria, se ha demostrado que a concentraciones de 8% y junto con el carbonato de calcio crean un conglomerado de carga positiva que favorece su unión a la dentina, que es de carga negativa, importantísimo, sellando y penetrando y bloqueando físicamente a los túbulos dentinarios abiertos, de esta manera eliminando de forma inmediata la hipersensibilidad. Si estos túbulos dentinarios están bloqueados, por supuesto no hay acceso a nervios y disminuye el dolor. Ahora bien, existen ciertos péptidos bioactivos que se encuentran en saliva, como las proteínas ricas en prolina, las cistatinas, las histatinas, las defensinas, entre otros. ¿Qué son las histatinas? Son un grupo de polipéptidos catiónicos que son ricos en histidina. Recuerden que la histidina es un aminoácido que tienen actividad antibacterial, antimicótica, cicatrizante y que se ha encontrado en la secreción de las glándulas parotidias y submandibular. Pueden revisar este artículo, leerlo con detenimiento, en donde hablan de las histatinas, ¿verdad? Y su estructura molecular. Aquí tenemos los diferentes tipos de histatinas, 1, 3, 5 y la secuencia de aminoácidos. Recuerden que al comienzo de la clase les dije que los aminoácidos podían ser representados por 3 letras o por una sola letra. Aquí tenemos entonces el ejemplo de lo que es una sola letra. Cada región de la secuencia aminoácidica de la histatina tiene una función determinada. Se ha determinado entonces, por ejemplo, que hay una región que tiene actividad antimicrobiana y otra región que, por ejemplo, puede intervenir en la coagulación de la sangre. Aquí tenemos la secuencia aminoácidica de la histatina 1 y de la histatina 2. Todo esto que está subrayado en rojo son los residuos de aminoácidos de histatina. Vale la pena mencionar acá, que no se los había dicho anteriormente, que cuando un aminoácido está dentro de un péptido, no se menciona como tal, sino se dice que es un residuo de aminoácidos. ¿Y por qué es un residuo de aminoácidos? Porque él perdió parte de sus aminoácidos formando el enlace peptídico. Aquí tenemos homólogo de la histatina y sus propiedades farmacológicas, propiedades antimicrobianas y sus propiedades en la cicatrización. Ahora, ¿por qué las histatinas tienen actividad antibacterial? Porque ellas tienen un exceso de carga positiva que ataca a las cargas negativas que se encuentran en los fosfolípidos de la membrana bacteriana. Ese es el principio fundamental. Además, se ha determinado que la histatina 5 ejerce actividad antifúngica. ¿Qué significa eso? Que tiene actividad contra los hongos, específicamente la Candida albicans, que se encuentra
en la boca cuando el paciente tiene candidiasis. Y se ve esta imagen tal cual. Pueden leer este artículo en donde les hablan acerca de la estructura de las histatinas y su actividad antifúngica. Ahora bien, no es solamente en la boca que la histatina puede ejercer su efecto, también se ha visto que la histatina 5 puede actuar contra un parásito que se llama Leishmania, que puede causar lesiones cutáneas. Fíjense, esta lesión que está en la mano puede ser tratada con la histatina y esta histatina está en la saliva. Fíjense lo útil que puede ser la saliva no solamente en la boca, sino en otros sitios. Si quieren profundizar un poco más acerca de cómo actúa la histatina 5, pueden leer este artículo, más no es de interés en este momento que ustedes estudien en profundidad los mecanismos por los cuales actúa la histatina, pero sí saber cuáles son las funciones, tanto en la boca como a nivel sistémico. Entonces, con todo esto, terminando ya el tema de aminoácidos, podemos concluir, primero, que los aminoácidos son las unidades monoméricas de las proteínas. Segundo, que existen 20 aminoácidos dentro de las proteínas que pueden ser clasificados por diferentes criterios. Así tenemos, según su valor biológico en esenciales y no esenciales, desde el punto de vista metabólico, glucogénicos y cetogénicos. Glucogénicos son todos aquellos que originan carbohidratos, cetogénicos los que originan cetonas. Según sus propiedades químicas, no polares, polares sin carga y polares con carga, existen aminoácidos no encontrados en la proteína que cumplen roles importantes en diferentes funciones. Y por último, y como el punto más importante, las propiedades químicas de los aminoácidos dependen principalmente del grupo R, y su conocimiento es de vital importancia para predecir las propiedades químicas y las funciones de la proteína que lo contiene. Si ustedes reconocen cuál es la cadena lateral R de un aminoácido, qué propiedades químicas tiene y en base a eso qué función ejerce ese aminoácido, pueden considerar que dominan el tema de aminoácidos. Por su atención, muchas gracias, espero que haya sido de su interés y sobre todo que hayan visto la importancia del estudio de los aminoácidos dentro de la odontología.